Hola chicos, buenos días. Hoy día en el curso de computación vamos a seguir viendo este tema de páginas web, ¿no? Pero hoy día vamos a aprender cómo crear tablas en HTML, en páginas web, ¿no chicos? Entonces, miren, lo primero que vamos a aprender al momento de crear una tabla en HTML es la etiqueta table, chicos, ¿ya? Y esta etiqueta table, ya sabemos, tiene que tener su etiqueta de inicio y de cierre, ¿no? Ya sabemos cómo son estas etiquetas. Y esta etiqueta en sí, ¿para qué nos va a servir? Para crear una tabla, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? Miren, que una tabla en HTML viene marcada por las etiquetas, miren, tabla abierta y tabla cerrada. Entre estas dos etiquetas definiremos la tabla, las celdas que queremos, las columnas, filas y las características de la tabla, ¿no? Dentro de esta etiqueta tabla abierto y tabla cerrado, que nos dice que vamos a poder definir nosotros las celdas que queramos, las columnas, las filas y las características de la tabla que deseemos nosotros, ¿no? Vamos a separar este tema de tablas en HTML en, digamos, más de una clase, ¿no? La clase de hoy nos vamos a centrar en cómo crear una tabla HTML, cómo crear las celdas, columnas y filas, ¿no? Y las características de la tabla o personalizar nuestra tabla, vamos a verlo en otro tema para entrar a detalle poco a poco, ¿no? Porque este tema de tablas en HTML es amplio, ¿no? Es bastante y en un solo video, en una sola clase no se va a poder, digamos, abarcar todo este tema, ¿no? Así que empecemos con lo más básico primero. Vamos a crear una tabla. ¿Y cómo? Con esta etiqueta tabla, ¿no? Pero ¿qué nos dicen? Que tenemos que tener en cuenta, miren, tenemos que tener en cuenta que para que nuestra tabla se muestre, se tiene que necesariamente poner el atributo border. Obligatoriamente tiene que ir border. Porque si no ponemos border, miren, así como estamos viendo aquí, ¿no? Border. Si nosotros no ponemos este border, nuestra tabla va a salir, digamos, en blanco. Ya está creada nuestra tabla, pero no se va a ver. Pero si queremos que se vea nuestra tabla, entonces vamos a tener que ponerle el border, ¿no? Ese es un atributo dentro de nuestra etiqueta tabla. Y el borde, una vez que le pongamos solo eso, ya se va a mostrar la tabla. Ya depende de nosotros si le ponemos que el borde de la tabla, el borde, sea, digamos, 5, 10, 20, 30, el grosor, ¿no? Del borde. Ese ya depende. Pero si solo queremos que se muestre la tabla, vamos a poner solo el borde, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que para nosotros, miren, para algo muy importante al momento de la creación de una tabla en HTML, es que si queremos agregar información a dicha tabla, vamos a tener que hacer uso de dos etiquetas, ¿no? La etiqueta agregar celda, también en algunos casos se le dice agregar columna, y agregar fila. La etiqueta tl y td va a servir para poder nosotros ingresar información a esta tabla. Si no utilizamos estas dos etiquetas, no vamos a poder ingresar información a nuestra tabla, porque estas dos etiquetas van a servir para definir o para crear lo que son filas, columnas, celdas, ¿no? Y eso vamos a verlo poco a poco, ¿no? Empecemos con esta etiqueta tabla. Ya sabemos que podemos usar el bloc de notas o el Sublime Text, ¿no? Yo les había dicho que el Sublime Text es un programa, digamos, parecido al bloc de notas, solo que nos va a ayudar más al manejo del código HTML, ¿no? Que es todo, las etiquetas, los atributos, los parámetros, todo el contenido que vaya a tener en página web, ¿no? Y aquí lo primero que se tenía que hacer era guardar este archivo. Es lo primero que se tiene que hacer al momento de crear una página web. Porque al momento de guardar este archivo, nosotros le vamos a decir, cambiándole la extensión, que sea una página web. ¿Cómo? Yo lo guardo primero, lo voy a guardar, así como estamos viendo acá. Yo ya les había explicado esto y es fácil, ¿no? Es algo que todas las clases se han venido viendo, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer solo es buscar la carpeta donde queremos guardarlo, ¿no? Aquí voy a poner, por ejemplo, tablas, ¿no? Tabla.html. Esta es la extensión, ya saben. El punto .html es la extensión
gracias a esto, mi programa Sublime Text me va a reconocer que el archivo que voy a crear va a ser una página web. ¿Ya? Listo. Una vez que está creado, recién puedo agregar el código a mi programa, ¿no? Como vemos, ya se creó ahí, ¿no? Tabla HTML. Y entonces aquí recién yo voy a poder agregar las etiquetas, ¿no? Mi código. Por ejemplo, ya sabemos que el Sublime Text me ayuda y al momento de poner, digamos, el menor HT, y miren, ya me sale el HTML. Con solo darle un enter o digamos, le doy doble clic, ya aparece toda la estructura básica de mi página web, ¿no? Lo único que tendría que hacer aquí es ir modificando, ¿no? Creando tabla, por ejemplo, del título, ¿eh? Creando tabla en HT o creando tabla nada más. Y le vamos a poner un clic derecho y Open in Browser. ¿Para qué? Abrir en navegadores, eso, ¿no? En mi navegador. Y este sería mi página web. Eso ya sabemos, eso es fácil. Ahí está, creando tabla, el título de mi página y está en blanco todavía. Entonces, habíamos dicho que la etiqueta table va a servir para crear mi tabla, ¿no? Y ya sabemos que cualquier contenido de mi página web va a ir dentro de mi etiqueta body, ¿no? Entonces yo aquí le voy a poner la etiqueta table. Ahí ya estaría creando mi tabla. Y ya se creó, pero todavía no se va a mostrar. ¿Por qué? Porque no tengo contenido y otro punto, porque todavía no he puesto el atributo border, ¿no? Yo ya sé que para poder ver mi tabla tengo que poner este atributo, que es el border, ¿no? Y ya no es necesario ponerle un número. Ahí yo ya estaría creando mi página web, ¿no? Pero todavía no lo voy a poder ver porque no hay información, ¿no? No hay información, miren. ¿Cómo se está creando? Solo un puntito, así. No es una tabla vacía. ¿Por qué? Porque no tiene información todavía. No, esa información nosotros vamos a ir agregando. ¿Cómo? Ya habíamos visto aquí que para poder agregar información vamos a utilizar dos etiquetas. Y vamos a ver la primera, que va a servir para agregar celdas, ¿no? Celdas a nuestra tabla. ¿Cómo? Miren. ¿Qué nos dice? Que esta etiqueta solo va a servir, mira, solo servirá cuando se use dentro de la etiqueta tabla. Si lo utilizo fuera de la etiqueta tabla, no me va a servir. Estas dos etiquetas, TD y TR, siempre va a tener que ir dentro de la etiqueta tabla, ¿no? Entre el tablet abierto y el tablet cerrado, ¿no? ¿Y su función cuál va a ser? Su función será la de crear celdas en la tabla, usando la etiqueta TD con su correspondiente cierre. Pero, ¿qué son celdas? ¿No? Entonces, columnas, filas, me imagino que ya cada uno sabe, ¿no? Es algo fácil, es algo simple. Y a algunos chicos también yo ya les he enseñado ya lo que es Excel, ¿no? Digamos en el año anterior, ¿no? Entonces ya deben de saber más o menos qué es columna, fila, celda, ¿no? Pero digamos, voy a mostrar algo rápido, digamos que es una celda, que es una columna, que es una fila, para que se pueda entender mejor al momento de poder crear estas celdas, estas columnas, ¿no? Entonces, miren, hagamos un caso aquí. Por ejemplo, yo voy a crear una tabla con mi Word nada más, ¿no? Le voy a poner acá insertar una tabla y aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, yo puedo ver aquí que están mis filas, mi primera fila, y dentro de mi primera fila yo puedo tener varias columnas, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo, ¿no? Miren, 6 columnas. Y si quiero tener otra fila, sigo, ¿no? Creando, ¿no? Nosotros al momento de crear, digamos, una tabla, yo ya tengo con mi tabla creado así. Solamente al haber creado tabla border, ¿no? Sin haber creado así. Ahí nada más, ¿no? Pero sin un border. Digamos que ahorita, ahí está. Digamos, si yo no le pongo este atributo, ¿qué es lo que va a pasar? Ya. Lo que pasa es que no, digamos, no va a tener border. Mi tabla sí está ahí, pero no tiene border.
ahí está mi tabla. Por aquí pueden ver, miren, mi tabla, ahí está, pero sin borde. Entonces eso es lo que yo les había explicado, ¿no? Que la tabla ya está creada, pero no poner el borde no se va a poder visualizar esta tabla, ¿no? Entonces, miren, al momento de crear una tabla, automáticamente se crea una fila. Y esa fila, nosotros vamos a poder, digamos, crear más celdas o columnas con esta etiqueta que es la TD. ¿Cómo? Si yo le pongo aquí, por ejemplo, un TD, me quiere decir que es una columna, queda sin nada, acá hay una columna. Pero si yo le pongo un segundo TD, eso quiere decir que aquí ya va a haber dos columnas. Mi primera fila tiene dos columnas, o también mi primera fila tiene dos celdas, ¿no? Columna, ¿cuál va a ser? Se puede entender más todavía en Excel, ¿no? Por ejemplo, en Excel. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos ver, el Excel es una hoja de cálculo que tenemos columnas y filas. Y cada cuadro que tenemos va a ser una celda, ¿no? Esa celda, ¿qué va a ser? La intersección de una columna y una fila. Cada cuadrícula va a ser una celda. Por eso, nosotros en la tabla anterior en el Word tenemos una fila, pero esta fila puede tener varias columnas, o se le puede decir que esta fila puede tener varias celdas también, ¿no? Entonces, ahí ya se debe de ir entendiendo más o menos cómo es este tema de creación de celdas, columnas y filas. Y si yo tengo 3 TD, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar creando 3 columnas en mi primera fila, o 3 celdas, como yo desee, digamos, llamarlo, ¿no? Ahí tengo 3 celdas. Entonces, esa sería, digamos, la explicación, algo rápido para que puedan ustedes entender, digamos, lo que son filas, columnas, celdas, ¿no? Entonces, miren, de esta forma nosotros vamos a poder ir creando. Vamos a verlo ahora en el código, ¿no? Y con nuestra página web. Nosotros, al poner, digamos, la etiqueta TD, ya les había explicado que es para qué. Para crear una celda o una columna, ¿no? Yo lo actualizo y ya voy viendo, miren, celda 1. Si yo creo otro TD, voy a tener una celda 2. Como quiero llamarlo, ¿no? Automáticamente al crear mi tabla tengo una fila. No tengo más, solo uno. Y tengo igual solamente una celda, ¿no? Y yo para poder ir agregando más celdas tengo que ir creando más TDs. De acuerdo a los TDs que tenga, va a ser las celdas que también tenga, ¿no? Igual yo puedo crear, digamos, otro TD abajo y tendría otra celda, ¿no? Y ahí está. Así iría yo creando mi tablita, ¿no? Como vemos aquí el ejemplo, ¿no? Celda 1, 2, 3, ¿no? Y ahora vamos a agregar una fila a nuestra tabla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que al crear una tabla, automáticamente vamos a tener solo una fila. Pero si quiero tener más filas, voy a tener que utilizar otra etiqueta, que va a ser la etiqueta TR, ¿no? Y aquí también nos explica un poco sobre que la etiqueta anterior TD servirá para crear celdas de una sola fila, ¿no? Para crear celdas dentro de una sola fila, que se crea automáticamente al crear la tabla, eso ya sabemos. Pero ¿qué pasa si queremos crear más filas en nuestra tabla? Entonces haremos el uso de esta etiqueta, TR, ¿no? La etiqueta de inicio TR con su correspondiente cierre. Y dentro de esta etiqueta TR vamos a agregar, ¿qué vamos a agregar? Las celdas que deseemos con la etiqueta TR, que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y así comenzaremos a agregar más información a nuestra tabla, haciendo el uso de estas dos etiquetas, TR y TD. Miren, aquí ya estamos haciendo el uso del TR, que va a indicar que es mi primera fila, y dentro de mi primera fila tengo 3 celdas o 3 columnas. Pero luego tengo otra fila, y dentro de esta fila igual tengo 3
columnas y así, ¿no? Vamos a poner en práctica esta nueva etiqueta que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Vamos a ver. Miren, aquí yo ya tengo, en mi primera fila, tengo 3 columnas, ¿no? Entonces yo quiero crear una segunda fila. Para la segunda fila tengo que utilizar la etiqueta TL que habíamos visto, ¿no? Que es para crear una fila más. Y dentro de esta fila, lo que voy a hacer, ¿qué va a pasar? Crear celdas, ¿no? Mi segunda fila, miren, vamos a poner así nada más, por ejemplo. No se va a mostrar. ¿Por qué? Porque mi segunda fila está vacía. Si quiero agregar mi información, voy a tener que crear una etiqueta TD. Y esa etiqueta TD significa que ya tiene una celda mi segunda fila, ¿no? Tiene una celda mi segunda fila, ahí está la celda, pero está vacía, ¿no? Solo tendría que ponerle, por ejemplo, celda 4 y se estaría agregando la información, ¿no? Ahí está, ya hemos creado. Ya no sería necesario agregar el TL en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque automáticamente la primera fila ya se reconoce. Pero por tema de orden y digamos para entender mejor, no confundirse, lo ideal siempre es agregar el TL también, ¿no? Y agregarlo igual aquí atrás, aquí abajo, ¿no? Para poder entender que este TL hasta este TL cerrado es mi primera fila. Luego tengo mi segunda fila hasta aquí. Y así para poder, digamos, ordenar que dentro de, digamos, cuando inicia un TL abierto, empieza mi fila y termina aquí. Igual, aquí comienza otra fila y aquí termina, ¿no? Porque si solo lo dejamos así, algunos de repente no lo van a entender y van a pensar que mi tabla solo tiene una fila. Y esto, no van a pensar que es una fila. ¿Por qué? Porque no ven el TL, ¿no? Por eso es mejor indicarle a una tabla y hacerlo de forma ordenada así, ¿no? Y va a ser mi tabla, no hay ningún cambio. Ahora, si yo quiero seguir agregando más celdas, lo único que voy a tener que hacer es seguir creando más TLs, ¿no? Celda 5. Y se va a ir agregando, ¿no? Y como va a ir quedando mucho mejor mi tabla, ¿no? Igualitos. Lo único que quiero otra TD, digamos, para que sea igual que la anterior fila, ¿no? Celda 6. Y ahí está bien, ¿no? Miren, si yo quiero crear otra fila más rápido, lo copio todo esto que ya sé que es mi fila y solo lo pego abajo. Y automáticamente, miren, una fila más con 3 celdas al tope. Y solo cambio, ¿no? Por ejemplo, que sea 7, 8, 9. Ahí está. Celdas 7, 8 y 9. Listo. Vieron aquí, ya hemos creado esta tabla que tiene 3 filas y 3 columnas, ¿no? Cada fila tiene 3 columnas. O también podríamos decir que hemos creado esta tabla que tiene 9 celdas, ¿no? Si contamos cada cuadrícula que tenemos en esta tabla. Entonces, miren, aquí ya hemos aprendido, ¿no? Si deseamos solo tendríamos que cambiar, digamos, acá con el nombre, ¿no? Celda de mi primera fila, celda de mis 2 de mi primera fila y así, ¿no? Es cosa que nosotros podemos ir cambiando la información de acuerdo a como queramos. Pero ahora, miren, vamos a también aprender el día de hoy una etiqueta más, ¿no? ¿Para qué va a servir? Para agregar un encabezado, un título, digamos, ¿no? A cada columna que tengamos en nuestra tabla, ¿no? Y para eso vamos a utilizar la etiqueta TH. ¿Qué nos dice? Que las celdas escritas con la etiqueta TH y su correspondiente cierre funcionan de la misma forma que la etiqueta TD. Entonces miren, es igual que la etiqueta TD. Entonces este TH también nos va a servir para crear celdas o columnas. Solo, ¿cuál va a ser la diferencia de la TH con la TD? Que cuando creamos, digamos, una celda con el TH, ¿qué nos dice? Que salvo que el contenido que esté dentro de la etiqueta, de una etiqueta TH, está considerado como el encabezado de la tabla, como el título. Eso es lo que le va a decir a nuestra página HTML, ¿no? El TH
también va a ser una celda, va a ser una columna, solo que le va a decir, este es el título de mi, digamos, de mi tabla o de mi columna. Entonces, la página web va a reconocer con esta etiqueta que lo va a crear como en negrita y centrado, ¿no? Como si fuese un título, sin que nosotros le indiquemos, sin que nosotros estemos cambiando, utilizar otro atributo. Solo utilizando este atributo ya nos reconoce, ¿no? Y de esta forma, ¿no? Miren, por ejemplo, la celda 1 que habíamos visto aquí, que habíamos creado, ahora digamos va a tener, digamos va a ser el título 1, la celda 2 va a ser el título 2 y la celda 3 el título 3, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? Miren, yo puedo poner aquí título 1 y puedo poner para todo, ¿no? Título 2, título 3. ¿Qué pasaría si yo actualizo mi página? Ahí está, ¿no? Título 1, 2 y 3. Listo. Entonces, si yo quiero, digamos, que ese título, que me reconozca, que, digamos, esa celda va a ser el título, ya no va a ser, digamos, un contenido, sino va a ser un título. Ya sabemos que una tabla puede tener su título, que es la primera fila, y todo lo de abajo va a ser el contenido, los datos, ¿no? Entonces, lo único que tendría que hacer el cambio aquí, que es el TH, ¿no? Para que pueda reconocer que este va a ser un título, ¿no? Ya sabemos que el TH es como un TD, con la única diferencia que lo va a poner en centrado y en negrita. Y ahí estaría, ¿no? Aquí no sé, todavía no se puede ver que está en centrado porque mi tabla está exacto, ¿no? Y en la próxima semana o el próximo video vamos a poder, digamos, personalizar, digamos, esta tabla, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver nuevos atributos, ¿no? Y nuevos atributos que nosotros, digamos, vamos a poder, digamos, ir utilizando, cambiando el color del borde, el fondo de mi celda, de mi tabla, es, digamos, la alineación, diferentes etiquetas que vamos a poder utilizar, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una prueba yo con este atributo, ¿ya? Ahí está. Vamos a Listo. Bien, por ejemplo, esta es otra forma de personalizar, ¿no? Y la idea es, digamos, ir personalizando poco a poco todo lo que es mi tablita, ¿no? Así de esta forma. Bien, vamos a poner bien. Miren, cómo va a ser el cambio, ¿no? Solo con el TH ya me reconoce que también tiene que estar en negrito, ¿no? Y así, digamos, yo puedo ir utilizando otros, ¿no? Como el width, por ejemplo. Vamos a poner en mi tabla el tamaño que cambie, ¿no? Así que sea mi tabla. Que sea, digamos, de tamaño 500, ¿no? Entonces mi tabla cambia. Miren, mis datos, la información tiene este formato, sin negrita y sin centrado. Y el TH lo que hace, ya reconoce que tiene que poner, miren, tiene que ponerlo en negrita y centrado. ¿Por qué? Porque va a ser el título de mi tabla o de la columna donde esté manejando, ¿no? Y entonces nosotros ya hemos aprendido el día de hoy cómo crear estos datos, ¿no? Y nosotros ya podemos ir creando una tablita acá, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo quiero una tabla donde salga, digamos, el nombre de un producto, digamos, la cantidad de productos que hay, digamos, en una tienda y su precio. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Solo voy a hacer el cambio, ¿no? Digamos, aquí en título 1 ya voy a poner producto. Luego, por ejemplo, le voy a poner cantidad. Y luego le voy a poner, ¿qué le puedo poner? Precio, ¿no? Y mira, vamos viendo cómo se ve cambiando la tabla. Y ahora vamos a agregar la información en la fila de abajo, ¿no? Que mi producto de repente, mira, ya sé que mi segunda fila es la de aquí, ¿no? Entonces yo solo voy a ir modificando. Digamos que mi primer producto sea azúcar, por ejemplo, ¿no? Vamos bien, ahí está, azúcar, ¿no? Vamos borrando toda esta información. Listo, ¿no? Para poder, digamos, nosotros ir agregando los datos que necesitemos, ¿no? Azúcar. Y ahora, ¿cuál va a ser, digamos, la cantidad?
digamos que tiene un saco, o digamos ya un saco, un saco de azúcar. Ahí podemos poner un saco. ¿Y cuánto le vamos a poner el precio? Por ejemplo, podemos poner, digamos que esté un promedio, nada más, no sé exactamente, pero digamos 100, 120, 130, a ver, digamos, ahí está. Como tiene producto, miren, ahí está el producto de azúcar, tenemos un saco y el precio 120 soles, ¿no, chicos? Entonces, digamos así, nosotros podemos seguir agregando información a nuestra tablita, ¿no? ¿Cómo? Igual, ¿no? Ir personalizando e ir agregando información de acuerdo a las etiquetas que tengamos aquí, ¿no? Si quiero crear otra fila, solo voy a crear, digamos, un TR nuevo, ¿no? Como está aquí. Igual con sus TRs, ¿no? Le voy a poner de repente que sea, digamos, leche, que le vamos a poner, por ejemplo, acá que haya digamos, una caja, ¿no? A ver, vamos viendo leche, una caja, y digamos que cada uno cueste, digamos, ahí está, ¿no? Digamos 3.30, pero ¿cómo es? Por ejemplo, podemos poner cada uno, ¿no? Así, para que se entienda. 3.30 cada uno. Porque dentro de una caja sabemos que puede haber bastantes latas de leche, ¿no? Entonces, miren, así con estas etiquetas nosotros vamos a crear una tabla en nuestra página web, ¿no? Igual, nosotros digamos, ¿qué pasa si tenemos producto, cantidad y precio, ¿no? Pero de repente tendríamos que poner también la marca, digamos. Entonces a mi tabla en mi página web tengo que agregarle una columna más. Ya. Si tengo que agregarle una columna más, yo voy a tener que agregarle, ¿qué pasa? Aquí, ¿no? Tengo mi primera fila y en mi primera fila yo quiero una columna más. Pero mi primera celda tiene que ser TH, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tengo que ponerle el título, ¿no? TH. Y la etiqueta TH me va a servir para especificar que esta celda es un título, ¿no? En este caso estoy agregando, digamos, marca. Y ahí está. Se agregó mi tablita marca, ¿no? Mi celda marca. Entonces igual, si yo agregué una columna, tengo que seguir agregando en cada fila esa columna, ¿no? Si no queda vacío, miren, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Igual, digamos, yo agrego, miren, más rápido, ¿no? Ya no tengo que estar creando, o si quieren lo creen en el TD, o si no, solo copy y pegan, ¿no? Y en este TD, lo único que vamos a hacer el cambio, digamos que en azúcar, digamos, cualquier marca, ¿no? Casablanca, creo que he escuchado que hay, ¿no? Casablanca, a ver, ahí está la marca, ¿no? Casablanca. Ahora, digamos en la leche igual, ¿no? Tenemos que agregar de nuevo una columna, una celda con la etiqueta TD. Y ahí le podemos poner, por ejemplo, Gloria, ¿no? Y ahí estaría, ¿no? Ahí está, Gloria. Entonces, miren, así nosotros vamos a poder agregar más información, más celdas, más columnas, más filas a nuestra tabla en HTML. Y ese sería el tema de hoy, chicos, ¿no? Y digamos es una parte introductoria de cómo crear tablas en nuestra página web. Y ya he dicho que este tema de tablas es muy amplio. Y hemos empezado con lo básico de esta clase y la siguiente clase vamos a ver cómo personalizar esta tabla, ¿no? Cómo darle más color, cómo cambiarle, digamos, el diseño de esta tabla y de la información que tengamos dentro, ¿no? Así que eso sería todo por la clase de hoy, chicos, y ya saben, su tareita que siempre se deja ahí, ¿no? Su actividad para la casita. Es fácil, que es lo que yo he explicado. ¿Qué dice? Que para qué sirve el atributo border. ¿Cuál es la diferencia entre la etiqueta TD y TH? Yo ya expliqué para qué sirve la TD y la TH. Y de acuerdo a lo que les he explicado a ustedes, ¿qué diferencia encuentran entre estas dos etiquetas? Y, ¿qué dice? Si quisiera crear la siguiente tabla en mi página web, o sea, esta tabla de aquí, ¿cómo sería la estructura de mi código? Digamos, yo creé esta tabla ahorita en mi página web y la estructura de mi código, ¿cuál es? Todo esto es la estructura de mi código, ¿no? Todo lo que yo he utilizado, todas las etiquetas que he utilizado para crear. Entonces ustedes lo que tienen que hacer
es igual indicarme o en su cuaderno escribir así el código que se tendría que utilizar para crear esta tabla, que tiene 5 columnas y 4 filas, ¿no? Que digamos es como un registro de notas, de chicos que tienen el alumno, nota 1, nota 2, nota 3 y el promedio. ¿De chicos? Entonces eso sería todo por el día de hoy, por la clase de hoy. Suerte chicos, cuídense bastante, hasta otro video.